Buenos días, muchísimas gracias, querido Sergio. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y por supuesto también agradecer a quienes nos siguen a través de sus redes sociales. Bienvenidas, bienvenidos a esta casa de la oposición, el Senado de la República. El periodismo en México está nuevamente bajo ataque. Los señalamientos que hacen los delincuentes confesos para lavarse las manos y para salvarse de la cárcel demuestran su desesperación. No permitiremos que genere nuevamente una cortina de humo para ocultar la terrible situación que atraviesa nuestro país. Mi respaldo a El Universal, un diario que ha tenido la fortaleza de decir la verdad ante este gobierno corrupto y corruptor. En otro tema, durante esta administración, México ha sufrido un retroceso institucional. Un reflejo de ello se manifiesta en las imágenes que circularon este domingo de la ceremonia por el aniversario de la promulgación de nuestra Constitución. Los poderes legislativo y judicial fueron relegados por el presidente de la República y en su lugar, para sorpresa de nadie, por cierto, se privilegió a las Fuerzas Armadas. Es precisamente nuestra Constitución, señor López Obrador, en donde se establece el equilibrio necesario entre los poderes de la Unión. Esta idea de dividir el poder es para que se tengan contrapesos. Es justamente lo que el constituyente definió para que se mantuvieran limitados los poderes, para que nadie pudiera actuar como un dictador. Lamentablemente, durante esta administración se ha intentado anteponer la figura presidencial sobre los demás poderes. Desde el Senado, por ejemplo, hemos denunciado la intromisión en nuestras votaciones del Ejecutivo Federal y esa actitud servil, por cierto, de muchos legisladores que quieren agradecer al presidente de la República en lugar de agradecer y reconocer a los ciudadanos. Es claro, pues, que el evento del domingo nos recuerda que violentar la división de poderes es traicionar nuestra historia, porque en nuestra Constitución está establecido que debemos gobernarnos en equilibrio. Por eso es importante recuperar la intención de los discursos tanto del diputado Santiago Krill como de la ministra Norma Piña, quienes pidieron independencia, autonomía y equilibrio en el uso del poder. México necesita que se respete la independencia judicial y legislativa. Es decir, que ni los ministros ni los legisladores respondan a los caprichos del Ejecutivo, que respondan a la ley y, por supuesto, que respondan a los intereses del país. Necesitamos que el primer mandatario deje de intervenir en el Poder Judicial. Necesitamos que los nombramientos den, obviamente, por capacidad y no por lealtad al presidente. No puede ser que los nombramientos se den en este gobierno por sumisión. Necesitamos que los jueces puedan dictar sentencias en libertad, sin amenazas, ni calumnias, ni persecuciones. Es necesario que el Poder Judicial haga bien su trabajo. Hoy, en medio de la discusión sobre la tóxica reforma electoral y el cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es necesario que la Suprema Corte resuelva conforme a la Constitución y a los tratados internacionales que México ha suscrito, anteponiendo los derechos y las libertades de los mexicanos. El gobierno federal tiene que dejar de usar el poder del Estado en contra de quienes piensan distinto. Nuestro sistema democrático se fortalece con la pluralidad, la independencia y la división de poderes. Por eso quiero manifestar desde este espacio todo mi apoyo y sororidad a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña, quien ha sido atacada por ser leal a la Constitución. Es inadmisible
que este gobierno se indigne por una ministra que no se levantó de su lugar para aplaudir la entrada del presidente de la República y no se indigne por una ministra que plagió su tesis. Esto nos habla de la naturaleza de López Obrador y de su gobierno. Nos habla de sus prioridades. Incluso nos habla de su perdida brújula ética. Y claro, también habla de su autoritarismo. En otro tema, una vez más los capitalinos tuvimos que ver y sufrir una declaración como la que hizo ayer la señora Sheinbaum en sus redes sociales. Arremetió contra la oposición, dijo mentiras nuevamente para encubrir su negligencia y su incapacidad. Claramente la señora Sheinbaum se ha quedado sin argumentos, se ha tenido que inventar estas teorías de conspiración para encubrir sus deficiencias de gobierno. Los ejemplos, la verdad es que son claros. Primero dicen que el choque de la línea 3 fue producto de un sabotaje. Después dicen que el conductor es el culpable. La realidad es que es un problema de falta de mantenimiento ocasionado claramente por un abandono del gobierno. Han inventado una campaña de odio y de difamación para distraer de lo importante. Los millones de pesos que se ha gastado en entrevistas a modo para enjuagar, yo diría, para tratar de limpiar su imagen. Incluso ha dicho que hay una persecución política en su contra y todo para encubrir el despilfarro que ha hecho en bardas, mantas, en sus giras alrededor del país. Ha utilizado el dinero de los capitalinos para promocionarse ilegalmente, mientras, por cierto, lamentablemente la ciudad se cae a pedazos. Quien no tiene argumentos ni resultados es la señora Sheinbaum. Los capitalinos merecen mejores gobiernos y por eso Morena próximamente se irá. Esperamos, por cierto, ya que le gusta tanto hablar a la señora Sheinbaum, esperamos que hoy fije una postura sobre su amiga corrupta, Laida Sansores, a la que tanto solapó cuando fue alcaldesa de Álvaro Obregón aquí en la Ciudad de México. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias.